Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Vamos a conversar con Mariana Fassi, que es politóloga, autor de un libro que se llama Paraguay en su laberinto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el título es más que sugestivo. Paraguay en su laberinto, ¿qué cambió con Fernando Lugo? ¿Y cuál es el laberinto de Paraguay? Bueno, básicamente, para mí la característica principal del Paraguay es la desigualdad social. Es como el eje fundamental. Tenemos un país que crece económicamente desde hace ya varios años y a su vez un país donde la pobreza no para de agigantarse. Esto produce un conflicto social que es sumamente poderoso y tenemos por otro lado un Estado sumamente conservador, que hasta ahora, hasta el momento en que asume la presidencia Fernando Lugo, nunca había dado respuestas sociales de ningún tipo. Entonces nos encontramos con un país con un conflicto muy grande y un Estado incapaz de dar ningún tipo de respuesta. Acá es donde vemos una diferencia muy importante de Fernando Lugo respecto de años atrás y todo lo que es el pasado del Partido Colorado, de Stroessner, bueno, que es bastante importante en lo que hace fundamentalmente a la represión. ¿Y qué cambia con Lugo en Paraguay? Y con Lugo es difícil no entrar en polémicas, ¿no? Porque Lugo asumió prometiendo muchos cambios, prometiendo un pacto social donde no hubiera ni ganadores ni perdedores, pero en una sociedad que está tan dividida entre pobres y ricos, es muy difícil que si unos ganan, los otros no pierdan, ¿no es cierto? Entonces, quienes lo votaron, algunos lo votaron por unas razones y otros por otras. Por lo cual, si él le da respuesta a unos, los otros se van a quejar y al revés es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Lugo lo que intenta es mantener un equilibrio entre todos estos sectores, entre los sectores conservadores y los sectores que piden un cambio, que lo votaron de alguna manera, e ir haciendo ciertos avances sociales. El problema está en que la estructura de poder, la estructura económica del Paraguay sigue siendo la misma de siempre, y que Lugo, aunque gana, y eso es un cambio muy importante porque desplaza de poder al Partido Colorado después de 61 años, que el Partido Colorado estaba al frente de los gobiernos, pero no tiene poder en el Parlamento para llevar adelante ningún tipo de cambios, porque él asumió a través de una alianza muy amplia, donde el poder mayor lo tiene el Partido Liberal, que es un partido conservador que brega fundamentalmente porque las cosas sigan siendo las mismas a la vez. Entonces los cambios con Fernando Lugo, si bien están, porque es la primera vez que se toma a los movimientos sociales como sujetos de derechos, se habla con los movimientos sociales, se intenta llevar adelante cambios a su favor, a su vez en el Parlamento todo es frenado, el presupuesto económico no se lo votan a Fernando Lugo, los intentos de reforma que intenta hacer a través de las distintas secretarías son totalmente boicoteados, los órganos burocráticos del Estado siguen siendo colorados, lo cual hace que los cambios sean muy suaves, por decirlo de algún modo. Y Lugo tiene, como comúnmente se dice, tiene cuadros como para empezar a tratar de cambiar algo de eso, cuadros como funcionarios o representantes o dirigentes. Bueno, ese es otro tema también, porque Lugo tiene de algún modo en su gobierno una sobrerepresentación respecto de lo que es en el Parlamento de funcionarios que vendrían a ser del centro hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero lo que le falta en gran parte son funcionarios que puedan llevar también adelante las políticas públicas en el quehacer cotidiano, como decirte, por ejemplo, se implementó una reforma que es muy importante para el Paraguay de hacer que la salud pública sea verdaderamente gratuita, que no se cobre por la salud pública, y a su vez intentando que la salud llegue a todo el interior del país, porque hay un
sobredimensionamiento del Estado muy importante en lo que es Asunción, que es la ciudad más importante del Paraguay, pero el interior, que está muy poblado en el Paraguay, de todos modos no tiene una presencia fuerte del Estado. Entonces se intenta que haya puestos de salud en el interior del país y que la salud sea gratuita. No obstante, no se cuenta con los médicos necesarios para llevar adelante este tipo de reformas, porque hay una formación a su vez de todo lo que son los profesionales muy elitista, y la mayor parte de la gente de clase media hacia la clase alta no está a favor de este gobierno, entonces no le interesa trabajar a favor de un cambio. Bueno, así como te estoy describiendo esto en el sistema de salud, se lo puede ver también en otras áreas del Estado. No se cuenta con el personal necesario para poder implementar las reformas que se busca llevar adelante. La soja, como hay una parte de tu libro donde dice la soja no conoce fronteras, bueno, obviamente llegó a Paraguay y cada vez tiene también un peso mayor. Sí, sí, la soja es por un lado el motor de la economía, porque hace que el país crezca, pero es el motor también de un desplazamiento de la población agigantado en los últimos años, que lleva a que una población rural, que es la característica más importante del Paraguay, que hasta hace muy pocos años era de más del 50% de sus habitantes, no pueda permanecer en sus territorios, porque la soja no necesita mano de obra para ser trabajada en el suelo, y a su vez se utilizan agroquímicos muy potentes que hacen que las poblaciones que están cerca de la soja no puedan vivir sanamente. Entonces los campesinos que intentan quedarse en el territorio no pueden cultivar, por lo cual se les hace muy difícil estar en sus lugares, y si intentan de alguna manera quedarse de todos modos, son desplazados a través de paramilitares de estos grupos ojeros y terratenientes que hoy por hoy tienen muchísima fuerza en el Paraguay. Entonces Lugo se encuentra con esta situación, de algún modo tiene el apoyo de los movimientos campesinos, que son muy importantes en el Paraguay, para llevar adelante una reforma, pero por otro lado tiene todo el lobby detrás de los grupos terratenientes y sojeros, que a su vez son los mismos que tienen el poder político en el Parlamento, que son los grupos tradicionales políticos del Paraguay. Entonces está como atado de pies y manos, tiene presión de un lado y presión del otro, por un lado para llevar adelante una reforma agraria integral, para llevar adelante un modelo productivo diferente, y por otro lado para que no lo haga porque están estos grupos económicos y políticos de gran peso que intentan mantener el status quo. Sí, es muy complicado estar entre esas dos posiciones. Es muy complicado, y Lugo de algún modo no puede salir de esa brecha, porque asumió el poder a través de una alianza que estaba compuesta por grupos de izquierda que intentan llevar adelante este cambio, y a su vez por este partido tan importante que es el Partido Liberal, que aboga porque todo siga igual. Y la relación con Estados Unidos, porque siempre dicen que las mayores embajadas de Estados Unidos están en América Latina, están en Paraguay, no sé si será verdad o no, muchos lo dicen. ¿Cuál es la relación de Lugo ahora con los Estados Unidos, en relación a los 60 años atrás? Sí, la relación es diferente respecto del pasado, en el sentido de que hasta que finalizó la era colorada, sí, la embajada de Estados Unidos era muy importante, digitaba absolutamente todas las políticas del país. O sea, lo que decía la embajada de Estados Unidos se hacía, al punto de que en el país históricamente se han hecho prácticas militares de los Estados Unidos, se tiene al país de algún modo como una base desde la cual poder operar también hacia el resto de los países limítrofes del Paraguay. Esto de alguna manera empieza a cambiar con Lugo, porque Lugo frena los ejercicios militares de los Estados Unidos, que era un pedido muy importante de los movimientos sociales, pero eso tampoco quita que pueda frenar toda la incidencia que tienen los Estados Unidos en el Paraguay, porque Paraguay sigue siendo un país muy débil, que necesita de los Estados Unidos económicamente también. Entonces lo que hace Lugo es tratar de apoyarse en las nuevas alianzas con los gobiernos de los países, porque siempre desde el Parlamento se le pone una traba para que no pueda unirse del todo a los otros gobiernos.
¿Vos estuviste en Paraguay, hiciste entrevistas o no? Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí. ¿Y con qué te encontraste? La gente común habla también de lo que es de pensar mucho que le pasa a su país. Y la gente común lo que tuvo fue como una esperanza muy grande de un cambio. En ese sentido se entusiasmó mucho con Lugo, porque Lugo se veía como una figura muy diferente. Pero Lugo era un cambio más que nada a través de la ética que se mostraba. Y se necesita mucho más para hacer un cambio político importante en el Paraguay. Entonces la desilusión a su vez fue importante también y muy rápida. De todos modos, yo ahora hace varios meses que no voy por Paraguay, pero yo leía justo ayer una encuesta de opinión en donde afirmaban que más o menos el 40% de la población todavía lo sigue apoyando a Lugo. Sí, la tengo la encuesta, sí. Ah, mira, bueno, entonces eso quiere decir que más o menos él mantiene el apoyo de la población que lo votó, porque él asumió con el 42% de los votos. Quiere decir que todavía mantiene una imagen, pero le quedan ya 2 años de gobierno, lo cual no es mucho, y lo que hay es que pensar, bueno, qué va a venir después, porque Lugo no tiene posibilidades de reelección, y el Partido Colorado intenta volver a tomar el gobierno. Mariana Fassi, autor de Paraguay en su laberinto, que es de Capital Intelectual, lo puede conseguir aquí en la librería de Venado Tuerto. Por último, ¿puedes tú bucear algo del sistema educativo paraguayo? Bueno, mira, sobre el sistema educativo, un punto muy importante que salió en estos últimos años es la ley de lenguas, para que tanto el sistema educativo como todos los órganos del Estado estén en castellano, que es el idioma oficial del Paraguay, y también en guaraní, que si bien es el idioma oficial, desde que cayó el régimen de Stroessner, no tiene el peso en los órganos del Estado que debería tener. Hay una población en Paraguay, la población rural, que es de habla guaraní, que después tiene muchos problemas cuando va a las ciudades para hablar en castellano, porque en las ciudades se habla en castellano. Entonces, sí, en ese sentido se está haciendo un intento para que en las ciudades se enseñe mejor el guaraní y en el interior se enseñe mejor el castellano. Después, por lo mismo que antes te decía, el presupuesto para educación es muy bajo en Paraguay. Ahora se intenta que el presupuesto sea mayor, pero siempre el gobierno de Lugo siempre se encuentra con las mismas trabas, que es que se consiguió llegar al Poder Ejecutivo, pero si no hay un peso en el Parlamento, y el Poder Ejecutivo hoy por hoy en Paraguay no tiene el peso que tuvo en el pasado, justamente porque hubo una dictadura tan fuerte que hizo que cuando hubo una reforma se le quitara mucho poder al Ejecutivo y se le diera mucho poder al Parlamento. Al no tener un poder en el Parlamento, este Ejecutivo que intenta, por ejemplo, llevar mayor educación para los pobres, se le haga muy difícil. Gracias, Mariana Fassi, por tu tiempo hoy. Laberinto que cambió con Fernando Lugo, ¿y cuál es el laberinto de Paraguay? Bueno, básicamente para mí la característica principal del Paraguay es la desigualdad social, es como el eje fundamental. Tenemos un país que crece económicamente desde hace ya varios años y a su vez un país donde la pobreza no para de agigantarse. Esto produce un conflicto social de años atrás y todo lo que es el pasado del Partido Colorado, de Stroessner, que es bastante importante en lo que hace fundamentalmente a la represión. ¿Y qué cambia con Lugo en Paraguay? Y con Lugo es difícil no entrar en polémicas, ¿no? Porque Lugo asumió prometiendo muchos cambios, prometiendo un PAC que es sumamente poderoso, y tenemos por otro lado un Estado sumamente conservador, que hasta ahora, hasta el momento en que asume la presidencia Fernando Lugo, nunca había dado respuestas sociales de ningún tipo. Entonces nos encontramos con un país con un conflicto muy grande y un Estado incapaz de dar ningún tipo de respuesta. Acá es donde
vemos una diferencia muy importante de Fernando Lugo respecto. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Vamos a conversar con Mariana Fassi, que es politóloga, autor de un libro que se llama Paraguay en su laberinto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el título es más que sugestivo. Paraguay en su laberinto social donde no hubiera ni ganadores ni perdedores, pero en una sociedad que está tan dividida entre pobres y ricos, es muy difícil que si unos ganan, los otros no pierdan, ¿no es cierto? Entonces, quienes lo votaron, algunos lo votaron por unas razones y otros por otras. Por lo cual, si él le da respuesta a unos, los otros se van a quejar y al revés es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,